Darle la palabra a Cintia Astudillo, la doctora Cintia Astudillo, que es originaria de Cuernavaca, Morelos, es mamá de Demian, de 17 años, es una licenciatura en Administración, una maestría en Comercio Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, España, becada por la Comisión Europea y un doctorado en Antropología por el Colegio de Morelos. Cursó el diplomado del IMBAL de Literatura en Lenguas de México y el diplomado en Medicina Tradicional Mayo Cali. Ha participado como ponente en diversos foros sobre las publicaciones y las lenguas de México. Tuvo 13 años en el sector editorial en México y ha participado en ferias y eventos internacionales de México. Bien, pues con una amplia trayectoria, dice aquí, laboró 13 años en el sector editorial en México y ha participado en ferias y eventos internacionales del libro, 6 años como consultora de comercio internacional, ha colaborado en una antología poética en lenguas originarias y relatos de los pueblos. También ha sido tallerista de promoción, lectora para niños y niñas, miembro de la Cátedra Carlos Montemayor, esta cátedra tan importante, por supuesto, de este grandísimo poeta y ensayista que fue Carlos Montemayor, y del colectivo musical Revuelta de las Semillas, recientemente ganadora de la beca PECDA FONCA en Investigación Cultural, busca contribuir con su trabajo a la defensa del territorio de su palabra de los pueblos. Le cedemos la palabra a la doctora Cintia Astudillo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Ricardo. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Fray Julián por la invitación. Me emociona mucho estar aquí, encontrar caras de amigos, de amigas que tenía rato que no veía. Y bueno, eh, yo ahora que veía a Julián, pues recordaba, ¿no? Estos primeros momentos cuando zapatismo creo que nos marcó, este 1 de enero nos marcó un antes y un después en la historia contemporánea de México. Nos marcó un antes y un después este levantamiento zapatista y a mí también me pareció, en mi vida pues también fue un parteaguas. Vamos a eso, ¿no? Fue un parteaguas como para muchos y justo pues Julián es vecino de Nicolás. Y bueno, la primera vez cuando yo tenía 14 años y escuché el movimiento zapatista, pues estaba muy entusiasmada y dije, ¿cómo hay otro México? ¿No? Yo tenía 14 años y no entendía, eso no lo aprendía ni en la escuela ni en casa. Y pues fue justo cuando yo a Cocingo y estuve con Julián interactuando por allá y en comunidad zapatista. Y bueno, a mí este viaje me marcó y me cambió la vida. Pero bueno, a lo que nos atañe para estar aquí juntos, juntas en esta reunión, pues es para platicar de esta compilación, este libro tan maravilloso. La realidad no sabe de teoría de la gran Silvia Marcos, estas reflexiones, y pues estamos aquí para reflexionar juntos, juntas, para contarles mis primeras preguntas. Quisiera irme dejándoles a ustedes otras preguntas. Creo que de eso se trata. Bueno, hablando de estas reflexiones para una epistemología descolonial, yo me he preguntado, ¿no? Y bueno, qué chucha, yo, una persona que nació en la ciudad, que su lengua originaria está súper colonizada, que por más que he intentado hablar otros idiomas, no he aprendido, que no soy de un pueblo, ¿qué hago yo acá hablando? Y justo con Silvia Marcos yo he encontrado muchos ecos y muchas respuestas, y una respuesta también en este libro aparece. Mi presencia aquí no es para dar voz ni palabra a los pueblos, sino los pueblos siempre han sido para mí una guía para caminar, una guía para saber hacia dónde. Cuando pasa algo, cuando ocurre algo, su lectura del mundo para mí me es muy relevante, al igual que la opinión, la palabra de los pueblos y del STLN, por supuesto. Y justo cuando yo empezaba a preguntarme también como mujer y escuchaba en la calle tanto feminismo, yo me preguntaba para dónde. Y bueno, pues me puse a rascarle, a meterme. Silvia Marcos, sin duda, fue un gran referente para encontrar respuestas. En ese caminar, pues yo quería otra vez
encontrar qué pensaban los pueblos, cuál era su palabra. Y la verdad es que yo cuando fui caminando hacia allá encontré algo que me parecía muy lógico. En este libro también se retoma el pensamiento mesoamericano. Lo que piensan los pueblos sobre estos temas de género, pues se nutre, claro, no desde ayer, se nutre de hace milenios, se nutre de un pensamiento mesoamericano de diferentes pueblos, que aunque son diferentes, pues bien comparten ciertos rasgos en común. En los pueblos mesoamericanos existe una dualidad. Sabemos, o sea, los pueblos, para ellos, todo está como en par. El día, la noche, la vida, la muerte, hay opuestos, pero son complementarios. Eso lo aprendimos mucho con Alfredo López Austin, quien está aquí en este libro referenciado. También con Carlos Leckersdorf, que también nos habla de esto, también está referenciado en lo que habla Silvia Marcos en este libro. Y bueno, ahí yo encontraba una respuesta al camino que yo quería entender o comprender sobre qué caminar como mujer, sobre qué feminismo. Me parecía bastante certero esta dualidad que explican los pueblos, que para que exista uno tiene que existir el otro, que son complementarios, que hombre o mujer son complementarios. Y algo que es fascinante y que recordar, y que Silvia Marcos y Alfredo López Austin lo ponen también aquí, es que esta cuestión también no son opuestos, sino son complementarios, lo femenino, lo masculino, y todo se trata de ir manteniendo un equilibrio, que eso es algo también que los pueblos mesoamericanos, en su cosmovisión, pues la mayoría, pues como que por ahí va. Se trata de un equilibrio que sin duda hoy estamos perdiendo en muchos sentidos, desde adentro y también lo que pasa afuera. Entonces, cuando me pregunto, bueno, ¿yo qué chucha les voy a venir a decir aquí si no soy de un pueblo y todo esto? Pues esto que fui observando, y que los pueblos otra vez van siendo una guía, y digo, por ahí va, claro, por ahí va la respuesta. No somos opuestos. Y lo escuché lo he escuchado en las compañeras zapatistas en Chiapas, lo he escuchado con Marichuy, que bien nos ha dicho, el enemigo no es el hombre, el enemigo es el capitalismo. Y ahí volvemos a esta triada, capitalismo, colonialismo, patriarcado. Ese es el que tenemos que combatir. Y los pueblos de hoy en día, con esta cosmovisión milenaria, pues dicen, se trata de hacer juntos esta batalla, esta lucha contra esta triada del poder, que a todos, a todas, en los pueblos, en las ciudades, a los que hablamos un idioma de México, a los que no, nos atañe. Y es donde yo digo, bueno, entonces ya sé a qué vine aquí. Pues vine a compartirles esto, que la mirada de los pueblos, que la mirada de cómo ellos, dice Silvia Marcos, ¿no? En el libro, pues no es otro feminismo, incluso lo rebasa. Claro, tiene mucho más congruencia que los feminismos que yo fui encontrando a manera personal en la calle, que no me cuadraban ciertas discrepancias, y que los pueblos lo llegan a mantener todo muy claro, muy clarito, ¿no? Entonces eso, digo, los pueblos pues nos dan la guía también en esto, en encontrar estas epistemologías descoloniales, otra forma de mirar el mundo, otra forma de comprenderlo. Y este libro a mí me parece muy bello porque es una compilación, ¿no? de varios ensayos de ella, pero me parece muy bello porque para mí es un libro ventana, de esos libros que te hacen reflexionar y cambiar el chip y decir, órale, no sabía que había otra forma de comprender los feminismos o de comprender esta forma como caminan con los hombres y las mujeres. No sabía esto. Y es un libro bastante bello en ese sentido, que deja más preguntas. Entonces, ¿cómo ahora yo en la ciudad, cómo puedo yo romper o caminar en colectivo? Eso ya me queda claro. ¿Cómo podemos caminar en colectivo para ir rompiendo esta triada de poder, colonialismo, patriarcado? ¿Cómo lo vamos rompiendo, no? Eh, sí, es un libro, pues eso, que a mí me va, que a mí me fue aclarando muchas dudas sobre qué camino elegir. Los pueblos, recuerdo que cuando fui en una ocasión, estuve con algunos poetas en lenguas originarias, nos fuimos de pinta, porque había un congreso y nos fuimos de pinta Uxmal, en Yucatán, y estaba con Ruperta Bautista, una compañera sotil, poeta, y también estaba con Rubén Zamba de Michoacán y con otro compañero maya.
estaban hablando de sus idiomas, ¿no? Y yo no entendía nada. Y se reían y todo. Y yo les dije, pues, o sea, está bueno, pero me siento bien extranjera en México. Este, y hasta me da un poco de vergüenza decir que solo hablo español, que nací en una ciudad. Y Ruperta, muy amorosa, porque así son los pueblos, son amorosos, pues me dijo, no, sí, al contrario, todos somos uno. Y es lo que dice también este libro que recopila justo esta forma de mirar. Uno más uno es igual a uno. Y lo mismo me dijo Ruperta, me dijo, sí, todos somos diferentes, pero también compartimos muchas cosas y somos como una mazorca de maíz y cada uno de nosotros es un granito y tú estás allá y también tienes tu batalla allá y nosotros acá y cada quien sus idiomas, pero todos formamos parte de esto. Entonces creo que eso me remonta a este libro, eh, me recuerda pues que el caminar de los pueblos otra vez está siendo guía, que ese otro feminismo, esa otra epistemología urge acercarnos, urge mirar, se nos está cayendo el mundo en muchos sentidos. Y es momento como para aperturarse y atreverse a mirar, a observar, a sentir qué es lo que está pasando desde otras miradas. Y este libro es eso, una ventana a otras miradas. Se los recomiendo mucho. Muy agradecida con Silvia por compartirnos lo que ella ha caminado con las compañeras zapatistas. Los datos que aquí muestra, pues, nos dejan reflexiones. Y pues eso yo también les quería dejar a ustedes que esa cosquillita de que desde sus trincheras, desde sus casas, desde sus idiomas, desde su colonización, observen que nos falta por descolonizar a uno mismo, comenzando por nosotros mismos, comenzando por nuestros idiomas, comenzando por nuestra forma de mirar el mundo. Es una invitación a descolonizarse, es una invitación a leer este libro y bueno, es una invitación a seguirse haciendo preguntas, primero en primera persona y colectivizarlas entre todos y todas. Y pues, no sé, muchas gracias. Adelante, Arturo Todos, por favor. Churro. Sí, así. Así de las campanas. El corrido de la unidad, este corrido de un hermano chicano que se llama Luis Valdés, que ahí está todavía haciendo travesuras. Del otro lado, la raya. Hizo este corrido, yo creo que en los 60 contra la guerra del Vietnam, en, en California, cantaban ahí, o con los artistas que andaban en ese entonces. Yo se los voy a compartir aquí con esta poesía decimal de don Patricio Hidalgo, que dice así. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores. Viene de los cundeamores, de la brisa, del rocío, del sueño del caserío y de esa fresca nube gris. Mi cantar es un feliz copullo en el horizonte y bajo los pies del monte. Mi canto tiene raíz. Aquí les vengo a cantar, pesando de nuestra fuerza, tanto de nuestra vida. Con un dedo no haces nada, puedes trabajar, y con dedos separados, y la mano abierta está. En los siglos de 12 la mano vas a cerrar. La unión es como esta mano
con fuerza para luchar. La unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión. Es nuestro pueblo marchando hacia la liberación. Con la unión se mata el miedo, hay valor en la hermandad, pero hay que matar primero el miedo de la unidad. Tú eres una gota de agua, con la que hace secar, pero el pueblo es como un río, como la lluvia y el mar. La unión es el río creciendo, todo se ha de llevar. El capitalista huyendo de agua de la libertad. Esta unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión. Es nuestro pueblo marchando hacia la liberación. Bueno, luego de Arturo Torres. Uno, está con nosotros ya la doctora, ahora sí, Margarita Millán, socióloga, doctora en antropología social, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus áreas de investigación han sido los movimientos sociales, cuestiones de género y la crítica a la modernidad. Forma parte de la red de feminismos descoloniales. Adelante, doctora. Muchas gracias. Eh, gracias, Julián, por la invitación y qué gusto estar aquí con mis compañeras. Eh, bueno, yo considero que estamos aquí celebrando un libro. Es esta una celebración más que una presentación. eh, y que es un libro súper atinado en el sentido de presentar la trayectoria de Silvia Marcos. El título pues es muy sugerente, ¿no? Es también un dicho zapatista, quizá un poco distinto. Creo que Marcos decía, la realidad no sabe nada de teoría, ¿no? Y Silvia dice, la realidad no cabe en la teoría. ¿Y por qué digo la trayectoria? Bueno, deja pedazos fuera, porque hay que recordar que Silvia Marcos, el ajuste de cuentas que ella hace aquí, que tú recuperas también, Cintia, en el sentido de qué tipo de feminismo le interesa a ella, o lo podríamos decir así también como qué feminismo necesitamos en la época contemporánea. Es un ajuste de cuentas porque así Julián Cruzalda conoce a Silvia Marcos en el movimiento de Católicas por el Derecho a Decidir. O sea, Silvia Marcos es una de esas feministas históricas que muy pronto va a ir haciendo el ajuste de cuentas, digamos, en el sentido de pensarse en, pues tú lo dijiste, Cintia, como en esa liminalidad cultural. Somos unas, pero nos enfrentamos a otras. Y esas otras tienen una cosmovisión distinta, una manera de estar en el mundo distinto, que no solo se explica porque son otra cultura y perviven por ahí, sino, digamos, son una presencia contemporánea que nos interpela. Y que, pues, digamos que la cultura dominante, el feminismo también hegemónico, pero también el Estado-nación, eh, se comporta hacia esa otra edad, pues negándola o, o categorizándola como pobreza, ¿no? Desprovista de.
de cultura propia, ¿no? Y lo que hace Silvia Marcos es decir, bueno, pues yo como feminista que era, eh, citadina, ¿no? Pues participante, ustedes deberán saber que Silvia Marcos, ella es psicóloga y que en su momento, pues trajo aquí a los personajes de, de la antipsiquiatría, aquí a Morelos, ¿no? Y que, digamos, ese fue su caminar junto con estar, bueno, ser la compañera de Jean Robert y estar ambos en el SIDOC y discutiendo con Iván Illich, ¿no? Silvia cuenta una anécdota que seguramente les contaría si estuviera aquí con nosotros ahorita, que es que Iván Illich cuando la vio y platicó con ella dijo, ah, usted es una bruja, pero bruja en el buen sentido, ¿no? En el sentido en donde ella va a ir recuperando este poder femenino que existía y que existe en la cultura mesoamericana, ¿no? Entonces, este libro es una compilación de textos anteriores al zapatismo, del 89, y con referencia a un texto del 75, donde ya encontramos a Silvia Marcos diciendo, bueno, yo me sentía incómoda en este lugar feminista académico, ¿no? Donde me convocaban, pero pues yo estudiaba a las mujeres mesoamericanas y como que eso no cabía, ¿no? Porque pues eso era o el pasado o el atraso, ¿no? O digamos la aseveración de que hay esas mujeres hay que salvarlas, ¿no? Y lo que yo encontraba era otra cosa, ¿no? El primer texto, el que abre el libro, eh, es de 1989 y lo publica con Orlandina de Olivera en el Colmex. Ella participaba mucho en el Colmex, digamos que era su red académica acá en México, siendo ella, como Jean Robert, pues ¿cómo decirlo? Una académica desprofesionalizada, ¿no? O sea, como que no estaba institucionalizada, pero la invitaban. La invitaban mucho al Colmex y al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y yo me acuerdo de esa época, ¿no? De Orlandina y de ese equipo del Colegio de México. Y el primer texto aparece en este libro que se llama Trabajo, Poder y Sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace Silvia para insertar en un libro que se llama Trabajo, Poder y Sexualidad su texto, que es fantástico, sobre las mujeres, la cosmovisión y la medicina, las curanderas mexicanas? Ese era su tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso era, ella cuenta, ¿no? En algo que hace, me imagino que es posterior para presentar este texto en este libro, pues que la escuchaban sus colegas pero no le hacían mucho caso, ¿no? Decían, pues esta Silvia está pues, en sus rollos, ¿no? Inventando que allá en Mesoamérica pasaban todas las cosas. Pero también nos dice, pero las que sí me escuchaban, a vez que fue a Perú y expuso esto, pues eran las mujeres indígenas que de repente empezaban a decir, pues aquí hay interlocución, aquí hay alguien que está escuchando y que está pues relevando conceptos claves como el de la complementariedad, como la dualidad en lugar de la dicotomía, como la fluidez de género, pero también la fluidez de las energías cósmicas de la cultura de la cual provenimos, ¿no? Y ella hace en este texto que abre el libro, que es fantástico, pues ese trabajo que va a estar haciendo y que es como su metodología central, que es estudiar el pasado, preguntándole, bueno, hay que decir que todo este primer trabajo es Foucaultiano, pero está inspirado en Foucault, es una lectura muy interesante de Silvia sobre Foucault, ¿para qué? Para cuestionar la episteme moderna y decir eso que se instaura como episteme única, pues, ¿no? Ya Foucault decía, hay variedad de epistemes, ¿no? La episteme es plural. Y lo que ella descubre, pues, es esta episteme mesoamericana, eh, dando pistas para muchas cosas. Este primer texto nos abre la puerta a terapias alternativas, a una noción distinta entre cura y enfermedad, o enfermedad y salud, ¿no? A reivindicar esto que las curanderas siguen haciendo, que es pues dialogar con las fuerzas cósmicas,
y entender que la sanación también puede utilizar esas energías, ¿no? Es un texto fantástico porque recorre todo eso para hacernos entender que allá hay otra episteme, que es una episteme contemporánea y que es una episteme además que cuestiona a la episteme moderna. También me llama mucho la atención que aquí pues ella ya plantea de ese momento, ¿no? Fines de los 80, la idea de la transdisciplinariedad, ¿no? ¿Y qué es la transdisciplinariedad? Sino el ejercicio, digamos, a contramarcha de la gran especialización de la ciencia y del conocimiento moderno, ¿no? Que lo que ha hecho es dividir, seccionar, a tal grado de que pues ya no reconocemos la totalidad en la cual nos, nos movemos y vivimos, ¿no? Entonces, ella está haciendo una propuesta no solo de reconstruir esa, digámoslo así, comunidad o totalidad que está segregada, sino también una propuesta de cómo nos debemos y podemos relacionarnos con la alteridad, ¿no? Ella no se mete digamos, caracterizar lo que el Estado mexicano ha hecho con los indígenas, cómo los ha construido, ¿no? En la cultura nacional, cómo esa otredad, pues, aparece un poco como disecada, ¿no? Como en el pasado, pero pues los indígenas vivos como que no los consideramos como sujetos plenos y partícipes de la nación, constructores de la nación. Entonces ella ahí está haciendo una propuesta muy distinta de cómo relacionarnos con esa alteridad, ¿no? Y lo hace de una manera muy bonita. De repente dice, hay heterotopías que inquietan. Es una frase de ella, ¿no? O sea, hay esas diferencias que nos deben de inquietar, que nos deben de hacer pensar, que deben de funcionar como un espejo, hacernos pensar entonces nosotros de dónde venimos, un poquito lo que tú decías al inicio, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros referentes? Cuando nos ponemos en diálogo con estas otras cosmovisiones. Entonces, bueno, el primer capítulo es fundamental. También hay otro texto del 89 que tiene que ver con esas inquietudes y lo que hace Silvia es poner en diálogo esos escritos donde ella ya estaba relacionándose con esta otra edad y lo que le pasa cuando aparece el zapatismo como movimiento, ¿no? Que de repente ella dice, aquí están, y están hablándonos, ¿no? Y están diciéndonos, y está en otras palabras, pues eso que yo encuentro en el pasado, ¿sí? Que eso es algo que hace desde este primer texto del 89, ¿no? O sea, las curanderas, que es algo que ella investiga aquí en Morelos, pues las está viendo como ese sujeto mesoamericano que dialogaba con las divinidades. Y entonces las está considerando como ese medio eh, alternativo para sanar. La idea de sanación es muy importante, sigue siendo muy importante entre los pueblos y las comunidades originales. Entonces, abre, pues, decía yo, ese espacio terapéutico, eh, pero además nos plantea esta metodología, ¿no? Una metodología, digamos, eh, pues podríamos decir, eh, dialógica, una metodología que puede aprender a ver, como se ha dicho en algunos pueblos, algunas autoras, como Marta Sánchez, la doble mirada, ¿no? Poder tener acceso a esa relativización de nuestra cultura para entrar y entender otros referentes. Entonces, los siguientes textos, eh, pues nos van a dar cuenta de cómo ella utiliza esa metodología que ya usó antes frente a los textos, eh, frente a las crónicas, ¿sí?
cómo le pudo preguntar a las crónicas escritas por varones hispanos, ¿no? Digamos a contracorriente, para poder escuchar ahí las voces de las mujeres, cómo eso mismo hace estudiando con las curanderas o acercándose al zapatismo, ¿no? Entonces esa metodología se va a trasladar a lo que ella va a empezar a denominar una epistemología de la oralidad eh, y de la escucha, diríamos, junto con Lenkersdorf también, ¿no? Y entonces, como a partir de, eh, hay otro libro de ella que acabamos de reeditar, que es maravilloso, que se llama Tomado de los labios, cómo las palabras, dice ella, son como jade, ¿no? Y hay que irlas como coleccionando para entender la dimensión vivencial de esa otra, que no es solo discursiva, no es solo que hablen otra lengua, sino que viven en otro mundo, solo que coetáneo, ¿no? No es que vivan en otro mundo en el pasado, sino que viven aquí y ahora de otra manera. Y digamos que esa otra manera de vivir pues tiene respuestas a la crisis contemporánea, que quizá es lo que es más pertinente de rescatar también en los escritos de Silvia, ¿no? Por eso yo me aventuraría a pensar que hemos estado discutiendo en otros espacios y lo que sucede aquí en Cuernavaca en los años 70 se podría denominar la escuela de Cuernavaca, o sea, lo que hace Illich, pero sobre todo lo que desarrollan quienes pasan por ahí. Yo pienso que sí, que es una escuela crítica a la modernidad, desde a la modernidad capitalista, colonial y patriarcal, eh, desde un lugar muy específico, que es el entendimiento de la cultura mesoamericana y su presencia hoy día, es decir, su actualidad. Y lo que descubre Silvia y también Jean Robert, pienso, no sé qué le hubiera pasado a Iván Illich si se topa con el movimiento zapatista, pero lo que descubren ellos dos es que hay una actualización de esas formas de pensar y de vivir que está siendo lanzada, ¿no? Que se regresa. Bell Hooks tiene esta palabra de talking back, ¿no? Que responden, pero de una manera así como respondona, que responden a la cultura dominante diciendo, miren, aquí estamos y este mundo es posible, puesto que aquí estamos, ¿no? Eh, hemos sobrevivido al fin del mundo desde hace mucho tiempo, entonces podemos enseñar a sobrevivir a este nuevo fin del mundo que estamos presenciando hoy día, ¿no? Eh, pues yo por aquí lo dejaría. Creo que la escritura, además de Silvia Marcos, ella también hace mucho hincapié en esto, ¿no? Es una escritura ligera, libre de, de citas, de autoritativas, ¿no? O sea que es libre de esta manera académica o academicista, ¿no? Es una escritura ligera, fresca, eh, donde siempre encontramos cuál es su lugar de enunciación. Ella siempre nos está diciendo, pues a mí me sorprende esto, o me da curiosidad, o entonces entiendo que, eh, y que podríamos agregárselo a esta hermenéutica de la oralidad o epistemología de la oralidad, ¿no? Que es a través también de la escucha, porque si hablamos de que es de la oralidad, pues necesitamos también sujetos que estén escuchando, ¿no? Entonces creo que qué lástima, y yo quiero hacer el reclamo de que este libro no esté impreso. Yo quiero sugerirle, no sé si aquí haya alguien responsable de eso, ¿no? Pero pues les aseguro que se vendería muy bien, que estaría muy bien que el libro estuviera en papel, ¿no? Que lo pudiéramos así revisar, ¿no? Anotar, tachonear. Pues sí, está muy bien que esté de libre acceso y que sea digital, pero también lo necesitamos en papel. Y eso, muchas gracias. Hay una rola que les voy a compartir
La autora, la que hizo esta rola, que acaba de ir, acaba de morir. Entonces, esta canción, eh, bueno, gracias a Fray Julián la he cantado en celebraciones religiosas, en otros espacios quizá no me dejarían cantarla. Y en la calle, una vez también el padre Ángel me la pidió, me agarró así de improviso. Bueno, pero esta rola que se llama la Pajarita de la Paz, o le dicen también la Virgen Pájara, la escribió Norma Elena Gadea, que acaba de morir. Esta canción ella la compuso y yo se la descompuse. Me va a jalar la, la Virgen Pájara, Pajarita de la Paz, adaptada acercándose aquí a México. Virgen pájara María, Virgen pájara gozosa, la de plumas coloridas, la de espinas, la de rosas, pajarita algodonera, pájara del cafetal, Virgen pájara morena, sanacilla del zorral. Te pedimos por tu hijo, que tu vientre es más amado, el obrero es normalista, la humilde el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara al volar, no dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. Virgen pájara semilla, María del maíz sembrado, Madre pájara María de mi hermano. Virgen pájara soleada, brillantera de la esquina, pajarita desvelada, cristiana pajarita, pajarita seca, virgen pájara maicera, pajarita cocoroca, pájara guardamostera, pajarita la mixteca, pajarita la paneca, pájara de los amigos, pajarita de San. Te pedimos por tu hijo de tu vientre más amado, el obrero es normalista, la humilde es explotado. Te pedimos por tu pueblo, sin pájaro al volar, no dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. Que pájara María, pajarita de la costa, guerrerense pajarita, pájara revolución, pajarita libertaria, pajarita sin fronteras, pajarita necesaria, pajarita de pájara vientre madura, piquito amargo y dulzón, sin jaula será el futuro, pajarita insurrección, la esperanza de tus alas preñará todo el dolor. Pajarita yo
Ayotzinapa, pajarita El Salvador. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre el más amado, el obrero, el normalista, la humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, virgen pájara volar, no dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz. Pajarita de la paz, pajarita de la paz. Muchas gracias. Aplausos para las aves del más lindo canto defienden su libertad también con la. Bien, y ahora que suenan las campanas, se encuentra con nosotros Fray Julián Musalta. Es maestro en teología moral, maestro en teología feminista, profesor de la Comunidad Teológica de México, coordinador del diplomado en acompañamiento pastoral de la Comunidad Teológica de México, fundador y profesor de la Comunidad Ecumènica Magdala, es fraile dominico, miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, cofundador y asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decir, de Julián Cruz Alto. Gracias, pues como decía la doctora Millán, esta es una fiesta, celebramos una hora más de Silvia, está de acceso libre, de la Universidad de Morelos es digital el libro que estamos presentando, por eso no lo tenemos en físico. Yo también soy del mundo del papel, yo con la pena ayer lo imprimí y lo leí en papel, no leí digital, demasiado para mí. Papel. Entonces, y esperemos la Universidad de Morelos se anime a darnos la versión impresa. Vamos a hacer desde la casa estudio las gestiones para que nos lo impriman. Por lo pronto, está de acceso libre. Busquen en la página de la Universidad de Morelos, es de acceso libre. Tienen. Pues yo conozco a Silvia en esta fiesta de la celebración de Silvia y de su obra. Ella por cuestiones de agenda no nos puede acompañar, pero quisimos hacer la fiesta. Que su obra sí está, su presencia, nosotros que somos su familia espiritual, y me da alegría tener a Cintia en esta mesa, sumar nuevas voces, esto va creciendo, nuevas miradas a la obra de una mujer fundamental. Yo la conozco hace 40 años, para mi vida ha sido muy importante su devenir académico, intelectual, espiritual, una mujer muy inquieta que ha abierto mundos. Me subió al barco de Católica, se bajó y me dejó arriba del barco. Ella inició esto como inicia muchos barcos, muchas miradas. Cuando viene el levantamiento zapatista, entra el ejército, invade las comunidades, me piden que haga una comisión de notables, se llamaban entonces, que fuéramos a dar testimonio de lo que hizo el ejército en las comunidades. Tenía que juntar 20 gentes representativas de la sociedad mexicana a llevar a Chiapas, conseguimos los fondos, y la primera que pensé, Silvia, y no lo dudó 2 segundos, me dijo sí. No sé qué voy a hacer porque no sé andar en el lodo, pero cuenta conmigo. Y yo recuerdo a Silvia en Taniperla, en una gran piedra con otro fraile igual, que ya es difunto, Fray Ricardo Villarreal, los dos con aromaterapia. Tantos moscos estaban intercambiando sus frascos sentados en una piedra de Taniperla, pero allá está. Y de esa Silvia, que no había ido a las comunidades, a la Silvia de hoy, que es parte del ejército zapatista, ella cuando se mete en ordenar algo, se mete en serio. En el mundo indígena los símbolos son fundamentales. Cuando hay encuentros zapatistas, ella le invitan a hablar con ellos y con ellas. Y miren muy claro. Primero hablan los zapatistas, después los invitados, y Silvia siempre entra con el ejército zapatista, con los voceros y las voceras, y habla en el apartado de ellos. Esto es un símbolo. La Declaración Universal de los Pueblos Indios de la ONU dice que es indígena quien se reconozca a sí mismo y lo reconozca una comunidad. Pues Silvia está reconocida en las comunidades mayas como parte de ellas. Y se lo he dicho, te das cuenta
a la única que le permiten hablar con ellos es a mí. Después entran todos los demás que somos de afuera, nos invitan y nos dan la palabra, pero hay un apartado donde habla el ejército zapatista y Silvia siempre le invitan a hablar en esa parte. Ese es el mejor homenaje, yo creo, a la obra de Silvia, verla con los pueblos que la sienten parte de ellos. Ya anunciaron el próximo semillero en diciembre y está anunciada, la primera que está anunciada es Silvia, no sé si, cómo le va a hacer, pero ya anunció el ejército este año, que está con ellos. Esto es un símbolo importante. Esto lo digo porque este libro es un entramado por parte de Silvia para conocer los horizontes de sentido que vienen de la sabiduría mesoamericana. Es un tejido de textos de diferentes épocas. Recordemos que las cosmovisiones son un lenguaje, son un modo de hablar sobre el mundo. Y esta obra de la doctora Marcos es un tapiz de textos, es un tejido. Y los modos de tejer redes son tan diversos y su belleza está en su propia diversidad. Estos textos revelan la multiplicidad de poemas que existen en nuestros pueblos, en las mujeres, en las otredades, que solo se han expresado donde hay ternura y alegría. Y estos han sido nuestros pueblos. Los poemas diferentes quiebran la monotonía de un coro de una sola nota. El neoliberalismo nos ha querido meter a todos los pueblos en una sola nota, el consumo del mercado. Y esta otra epistemología sigue rompiendo esto. Silvia nos guía de la mano para comprender cómo las cosmovisiones patriarcales del occidente colonizador construyeron mortajas de miedo y de muerte en nuestros pueblos, en Chiapas, en toda América Latina y en los antropocentrismos, donde el ser humano es el centro de la naturaleza, y los androcentrismos, donde dentro del ser humano también hay jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Modernos nos convirtieron en cómplices, en legitimadoras de destrucción de bosques, de animales y de grupos marginales. Esta biodiversidad que muestran estos textos en este libro es la acogida profunda de diferentes tapices. Es el ejercicio de superar nuestras pretensiones de que un solo grupo occidental, blanco, misógino, homofóbico, moderno, consumista, liberal, creo que me estoy viendo en un espejo, debe ser ni tan blanco como espejo, café con leche, debe ser portador de la verdad única. La doctora Marcos, al revisar textos, nos da un otro horizonte de sentido. Este libro, por eso habla de estas epistemologías descoloniales. Pensar de manera diferente, otra epistemología, otra ética, es la apuesta de muchos de nuestros pueblos en situación política. Otros horizontes de sentido, otros criterios que no son los criterios modernos liberales, una forma diferente de mirar el mundo, una otra filosofía, otra epistemología es lo que hay detrás de esta apuesta, de esta ética, y solo desde ahí se comprende la profundidad de miras de estas otras apuestas. Solo así podemos tener puntos hermenéuticos para entender estas miradas. Pero es la biodiversidad como cosmología y espiritualidades. Hace algunos años me sorprendió, en la Torre 2 de Humanidades había un póster bellísimo con flores chiapanecas y era una conferencia de Silvia Marcos, teología feminista indígena. Dije, sí, yo nunca había visto en la Torre 2 de Humanidades anunciada una conferencia de teología feminista indígena. Era Silvia. Y se atrevió a dar otra mirada, teología feminista, pero no blanca,
no occidental, desde otro lado, desde la psicología, desde la antropología, desde la teología. Hace muchos años Silvia fue profesora invitada en una escuela mundialmente reconocida de teología en Nueva York, el Union Theological Seminary, que es de las grandes escuelas de teología a nivel mundial. Y ella fue profesora invitada y me invitó a darle una parte del curso y decía yo, Silvia, ¿qué haces aquí? Esto no es de psicología ni de antropología, esto es de las lumbreras de la teología. Silvia, como profesora invitada y reconocida como teóloga. Y en el mundo de la teología es reconocida. Yo acabo de venir de un encuentro de Guatemala continental de espiritualidades y teologías políticas. Y uno de los ponentes principales es un puertorriqueño, Ramón, de los grandes del mundo descolonial teóricos contemporáneos. Y en su trabajo de presentación citó a Silvia, como dice la doctora Silvia Marcos, experta en mundos mesónicos. Y después dije, Ramón es mi amiga, la conozco, me encantó irte. Yo lo tenía a un lado cuando él presentó su ponencia. Y se lo dije a Silvia, te citaron en este encuentro teológico. Silvia abre mundos, abre fronteras y se mete en saberes en serio. Cuando toma un tema, en serio, la mujer es fuerte en este sentido. Por eso es celebración, celebrar el texto de alguien que toma con pasión y profundidad un tema. Es un libro de epistemología, de episteme, el conocimiento, nada más que es otra epistemología. Y de ahí que se incide en todos los saberes. Pero esto exige mucho trabajo, y esto es lo que hay en esta obra de la doctora Marcos, trabajo de tejedora, con diferente inspiración, con hilos, con puntos, con nidos, con diseños, con colores, con agujas, con manos diferentes. Y ahí está, donde inciden todos los saberes feministas y epistémicos de la doctora Marcos. Y esto no significa de ninguna manera eliminar el tejido masculino, sino acabar con su pretensión universal. Estos saberes feministas son parte del tejido y no pueden reproducir tendencias universalizantes y dominadoras. Ningún tapiz puede ser eterno, atemporal y válido para siempre. Y eso lo saben estas nuevas epistemologías. Por eso se han rehecho una y otra vez esas epistemologías, no son eternas. Lo que Silvia presenta es algo temporal y que ella sabe que se tiene que volver a rehacerse y lo tendrá que volver a reescribir desde otra mirada. Ella está acostumbrada a hacer esto una y otra vez a lo largo y ancho de eso. Nuestros hermanos y hermanas zapatistas, pues son lo que definen falta lo que falte. No está terminado. Y como el zapatismo es de estas epistemologías, se rehace y se reinventa una y otra vez. Y como no hay jerarquías, nosotros occidentales pensamos en jerarquías. Le dicen vocero del ejército zapatista y crees que va a ser eterno, es el líder. Y cada movimiento te salen otras caras. Fue mal momento. Y desde Ramona, que decía, por mi voz, habla la voz del ejército zapatista, hasta las que van a aparecer ahora. Es el momento porque hay que rehacerse, no son jerarquías, no son autoridad, son voceros. Y voceros van y voceros vienen. Esto en el mundo occidental nos cuesta mucho, porque una vez que nos instalamos, queremos quedar instalados. Ser la autoridad epistémica, aún en el mundo académico, eso es lo que trajo Iván Iris a Cuernavaca, desplazar. ¿Cómo ser académico en un mundo desescolarizado? Silvia y Jan lo vivieron en su vida. Y yo a Silvia en ese curso hace muchos años que estuve un semestre de profesora invitada en el mundo académico llevado al tope. Y esa Silvia, no me lo contaron, yo fui un mes a dar curso con ella y la vi. Y era el centro de Nueva York de la alta academia, le invitaban y teníamos desayunos, comida y cena, no gastamos $1 en la alimentación, porque a todos estaba invitada Silvia, pero con esta mirada sencilla, no pretenciosa de la gran académica. Yo lo vi en carne y hueso a alguien que se mueve en las alturas académicas,
esa pretensión académica sí se puede. Y se puede, porque parece un ejercicio que no. La academia siempre es la academia, te piden precisión y títulos. Y alguien que se burla y se ríe de todo ello, conozco a alguien que se llama Silvio Campos, que puede moverse, presentar, y la invitaba a todo. Luego me decía, a ver si te consigo otra invitación, porque eso es bien caro. Me van a dar de cenar buenos vinos. ¿Y a qué lugar no nos íbamos a meter en un pillo? Ella era una celebridad, pero una celebridad que se moría de la celebridad. Eso es la epistemología descolonial. Para no cansarles más, yo aquí paro para que después vayamos en una parte de preguntas y respuestas. La doctora Xochitl Salazar. Oh. Doctora Xochitl Salazar García es integrante de la colectiva de mujeres poetas Lunámbulas. Actualmente es parte de diversas colectivas de arte feminista, psicoanalista en devenir, forma parte del colectivo Escucha, Psicoanálisis y Arte de la Casa de Estudios Silvia Marcos Jean Robert, Psicología por la Universidad, estudió Psicología por la Universidad del Estado de Morelos, especialista y maestra en estudios de la mujer por la UAM, candidata a doctora en estudios clínicos de género por la Universidad Iberoamericana con una investigación sobre curanderas de tono y rezanderas negras de Huacuini, Huila y San Nicolás Guerrero. Editora de la revista digital Ilaciones, es docente universitaria de los inicios de este siglo y madre de una colibrí de 1000 voces, intérprete y poeta. Cedemos la palabra a la doctora Xochitl Salazar. Hola a todos. Gracias por su bienvenida. Un placer estar en esta mesa con compañeras tan queridas, como Jan, y pensando a Silvia Marcos. Voy a ser muy breve y muy específica en relación a una de las contribuciones que hizo la doctora Silvia Marcos en relación a la episteme mesoamericana a través del trabajo de las mujeres curanderas, y que a partir de ese trabajo ella evocó las curanderas mismas la pasión por dialogar con el trabajo de las curanderas ahora desde una episteme afro, una episteme afrodiaspórica. Silvia Marcos trabaja el conocimiento de las curanderas a partir de su conexión con la episteme mesoamericana, y en la revisión que hago como de la historia del arte, de la curandería, en su cruce con el trabajo de las mujeres, encontré que Silvia fue la primer antropóloga que hace ese cruce, porque hay toda una genealogía de producción de conocimientos sobre curandería desde la antropología, que evidentemente por ser una disciplina colonial, pues tiene este sesgo, sobre todo en sus inicios, ¿no? Ya hay antropología descolonial, pero en sus inicios, pues parte de mirar la otredad sin que sea de una manera horizontal, que es lo que Silvia sí hace desde un inicio. Estamos hablando de la década de los 70, en donde Silvia conversa con curanderas de nuestro territorio en Morelos. Silvia, como saben, es nómada, pero hace sus estudios en Puebla, principalmente en la Universidad de Puebla. Y cuando viene a Morelos, tiene esta cercanía con la riqueza de nuestros pueblos y se acerca al trabajo de las mujeres curanderas. Y como en este estado del arte, de lo que se ha producido sobre curandería, y sobre chamanismo, Silvia es de las primeras que hace este cruce con género. Y entonces es a nivel global, en la construcción del conocimiento en las universidades, es un gran referente, ¿no? Cuando en el doctorado que
acabo de terminar, pues digo que estoy inspirada por el trabajo epistémico de la doctora Silvia Marcos, que es una amiga, que es una cercana, pues se sorprende porque la trayectoria de Silvia es muy conocida, ¿no? Y para nosotros es nuestra amiga, nuestra querida Silvia, y echamos relajo con ella y es muy amorosa. Pero los aportes que ella hizo desde esa década, hablando de las mujeres, de las curanderas como constructoras de conocimiento y además ligadas con esta epistemología corporal que está enhebrada en la noción del cuerpo mesoamericano. Y entonces Silvia retoma los trabajos de López Hoskin sobre el cuerpo en Mesoamérica y cómo esta noción occidental de que la piel es como algo cerrado, que nos hace como una noción de un cuerpo que tiene límites claros y que hay una realidad interna y una realidad externa, se desdibuja en esta noción de las curanderas y de sus conexiones con Mesoamérica, porque en esta noción de Mesoamérica corporal, los límites de esta piel son porosos. Entonces también hay una fluidez de sustancias y la concepción del cuerpo occidental, que hay una escisión entre mente y cuerpo, que es uno de los debates muy contemporáneos sobre los estudios del cuerpo. En la episteme mesoamericana no hay tal, sino que ustedes seguramente tienen mucha cercanía también con curanderas y han escuchado que hablan de cómo los aires te enferman, ¿no? Los airecitos, que son entidades de la naturaleza, que si pasas por una barranca te enseñan, te agarras un aire y entonces tu cuerpo se desequilibra, se enferma. Y en esta noción del cuerpo mesoamericano hay esta fluidez de lo interno y lo externo, y hay una conexión, ahorita mirando esta gráfica, ¿no? Una conexión entre la interioridad que está formada por flujos que tienen, es como un mapa del cosmos. Entonces, hay esta conexión que las curanderas hacen como desde un lugar terapéutico liminal. Esto quiere decir que ellas están en el umbral entre el adentro y el afuera, en el umbral entre el cosmos y el cuerpo individual, y entonces enhebran el desequilibrio cosmogónico con el desequilibrio personal. Y bueno, el trabajo de Silvia que está en este libro, pues nos adentra a esta otra forma de conocimiento que Silvia logra desde la academia posicionarlo como una estrategia para poder pensar desde otros lugares la salud, la corporalidad, el género, la espiritualidad, y que cuando estás en las universidades, muchas veces en este pensamiento colonizado, miran con desdén y como inferiores los conocimientos de nuestros pueblos, que son mujeres que tienen un conocimiento sagrado, milenario, ancestral, y cuando te sientas con ellas a escucharlas, es para escuchar ese conocimiento y esa sabiduría. Silvia tuvo desde hace pues 50 años este arrojo de llevar esta forma de conocimiento, de construcción del conocimiento al ámbito académico y desarrollar desde entonces una metodología que se inscribe en este giro descolonial que tiene como apuesta mirar el pluriverso y escuchar esta multiplicidad de epistemes y esta multiplicidad de ontologías que además desbarata la narrativa colonial de superioridad y que nos permiten mirar en el ahora, no en los indígenas de la historia, sino en el ahora, las mujeres zapatistas, con sus rebeliones, con sus formas de hacer convivencialidad con el género, no desde la inferioridad, sino desde el piso parejo, desde el andar juntas, y que Silvia ha entablado esa relación horizontal con las mujeres curanderas, con las mujeres zapatistas y también dentro de los feminismos en nuestra multiplicidad.
el trabajo de Silvia sobre las curanderas es una forma de honrar esta genealogía de conocimiento que Silvia ha sembrado, ha multiplicado, porque somos algunas de las que estamos aquí, somos sus pupilas, hemos estado y convivido con ellas, y desarrollamos nuestro trabajo reconociendo esa genealogía amorosa que Silvia nos trae y nos muestra. Y actualmente en el trabajo que estoy realizando, solo lo realizo, ya en algún momento lo podré compartir, me abro a la escucha de estas curanderas en Guerrero, en Coajimalpa, que es una región afromexicana, y en donde estas curanderas tienen la posibilidad de conectarse con el animal de las personas y que es un diálogo entre el tonal mesoamericano y el tono que, de acuerdo a algunos antropólogos, tienen un origen de una noción africana, ¿no? Todavía hay una discusión si como en Mesoamérica nuestras curanderas sí podemos escuchar y ver en sus prácticas le llama como un núcleo duro, como lo que Cecil también le nombra, un núcleo duro de Mesoamérica. Sí, en estas prácticas negras afromexicanas también hay un núcleo duro, no lo sé, todavía aún escuchándolo, pues hay una mezcla entre Mesoamérica y su historicidad que los africanos traídos a estos lugares, que son africanos además que escapan de la esclavización y que fundan Coajimalpa, entonces son cimarrones, son libertarios, cómo ellos logran también dialogar con lo indígena, con lo mesoamericano y tienen esta noción de tono, de nahual, de animal, y entonces las curanderas de tonos son aquellas que pueden viajar a esta otra vida animal y conectar y curar allá en el monte a el animal con su propio animal. Entonces, bueno, mi trabajo está muy en comunión con esto que Silvia Marcos hace con Mesoamérica y yo en este andar también, pues, intentar conectarme con esta episteme afrodiaspórica. Pues gracias por sus oídos. Gracias a la doctora Xochitl Salazar. Cedemos la palabra a la doctora Carmen Bustos, que nos va a leer el texto exprofeso enviado por la doctora Silvia Blanco. Buenas tardes. Bueno, Silvia no pudo venir como ustedes comprobar. Sin embargo, ella sé que estaría sumamente feliz de ver lo concluido que está esta celebración, como dice Fray Julián, y la nutriría mucho. Ella siempre cuando está en diálogo intelectual, pues su brillantez emerge de un modo poderoso y sé que ella estaría así brillando enormemente si estuviese aquí presente, pero también desde donde se encuentra, sé que su corazón está aquí, su mente, y también está brillando. Eh, Decía Márgara hace un momento que estos textos, eh, los que reúne el libro, se encuentran, bueno, todos fueron realizados previo al 94 y que sin embargo Silvia pues revisó muy acuciosamente y que seguro que es por eso que la escritura es otra vez cercana, muy cercana y muy legible. Y en este sentido, creo que van estas líneas que Silvia preparó para ustedes y me voy a permitir leerlas. Desde 1994, por las lúcidas iniciativas del EZLN a lo largo de los años,
así como por sus invitaciones a participar en el Coloquio Internacional Andrés Aubry, al Festival Mundial de la Digna Rabia y al pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, entre varios otros, me encuentro en tránsito hacia una forma de expresión que, aunque no ha dejado aún la forma escrita, está a la búsqueda de un lenguaje, de formas, de un tono y de un estilo de recolección de palabras cuyos significados rebasen los puntos académicos. Estoy oscilando entre el afuera y el adentro de la academia, pero más inclinada a alimentar las prácticas insurgentes con mi pensamiento. Mis últimos escritos dan testimonio de ello. Estrictamente hablando, no pretenden divulgar saberes sobre las mujeres, sino estar a la escucha de sus discursos y prácticas. Mi empeño me coloca en un lugar incómodo entre el compromiso político, la investigación comprometida y la antropología activista. Ante las mujeres organizadas políticamente, procuro no solo estar atenta a sus discursos, sino también, entre comillas, leer cuidadosamente sus prácticas. Estas son acciones de cuerpos y materia asentada en el espacio. El universo maya, indígena en general, funde el espíritu con la materia, lo que decía Xochitl, y el cuerpo con la colectividad relacional y cósmica en la que se inscribe. Trato de detectar estas constantes. Eso para mí es entrar en la elucidación epistémica de los actos de estas mujeres alzadas e insurgentes que constituyen literalmente nuevos sujetos sociales. Las mías son incursiones fascinadas, cautelosas y a veces vacilantes en otros mundos de significados para entreverlos desde otro lugar. No existe definición académica para lo que busco, y eso explica también el estilo de mis comentarios. Y bueno, sabiendo también que sus lectoras, sus lectores y las personas interesadas en su obra, pues son personas en búsqueda, críticas, cuestionadoras, también nos lanza algunas interrogantes que voy a leer. Y dice, ¿cómo desnudar los binarismos mutuamente excluyentes del pensamiento dominante? ¿Cómo escapar a los mandatos de la modernidad industrial capitalista? ¿Cómo poder huir del pensamiento único propuesto por la modernidad? ¿Cómo defendernos de aceptar aquello que se considera obvio en nuestros mundos profundamente colonizados? Ensayo y lucho, pensando y escribiendo, inspirada por el zapatismo concreto, comunitario, comunal, que se revela y lucha contra la explotación, pero también recupera profundidades epistémicas de esos mundos ancestrales mesoamericanos. Gracias. Vamos, bueno, cerramos con Arturo Torres, con su intervención musical. Muchísimas gracias. Una motivación. Voy a cantarles un corrido muy inventado, ¿sí? Un corrido que me aprendí del sureste, se llama La Insurgenta. Este corrido, pues bueno, ahí lo van a oír. Pero antes de ese corrido, les voy a contar esto que se llama Tunum.
en algunos caseríos perdidos en las montañas del sureste mexicano, viven unas viejitas a quienes les dicen las memoriosas. Las memoriosas, ellas recuerdan, cuentan y sueñan que hace muchas lunas había un hombre blanco, grande, con una larga barba colgándole hasta la panza y una capa llena de estrellas y cometas. Por cierto que la barba que le colgaba hasta la panza, pues se levantaba porque estaba muy voluminoso su vientre. Este gordo traía amarrada en el pescuezo lo que les decía, una gran capa azul repleta de estrellas y cometas. Y también dicen las ancianas, las ancianitas de ahí, que estaba muy cachetón, que de la parte corporal más abajito, o sea, donde cambia de nombre la espalda, también. Tantísimas mujeres de los cerros de Chiapas agregaron que a este gordo cuero, cachetón, le llamaban cielo. Y que teníamos al cielo pero tan encima del mundo, que la gente de antes pues vivía inclinada, otras agachadas, no se podían enderezar, porque si querían estar erguidas, pues se daban un cocazo, ¿no? Las aves más grandes, cuya naturaleza es volar, digamos que el águila, pues la lechuza, el gavilán o el zopilote, arremetían con todos sus ímpetus, porque su naturaleza es volar, y arrancaban, chocaban. Y el celeste obeso ni por enterado se daba. Pero dicen las viejitas del sureste mexicano que el tiempo del aplastamiento del mundo terminó cuando de repente un relampaguito bailandero rasgó el poco aire que había así. ¡Tunum! Tunum en lengua tzeltal quiere decir colibrí. Y con su piquito de espina hizo decir al gigante ¡ah, ay! Luego se oyó en el viento ¡Tintunzán! Tintunzán en purépecha pues también significa colibrí. Entonces el gordinflón exclamó ¡auch! Después resquebrajó la atmósfera un huitzilín, que en idioma náhuatl pues también es colibrí. Entonces ese rollizo blanquiazul ¡au! Aulló. En realidad, miren, lo que me decían las viejitas, lo que pasó, es que con su voz llenita de ternura me platicaron que esa en el aire chuparrosa lo que hizo fue que picó el culo del cielo y a los piquetes lo obligó a subir y a subir y a subir y a subir hasta donde ahora está. Las aves que simbolizan la fuerza y la altura no pudieron levantar al cielo del suelo. Fue el más chiquito de los pájaros quien liberó a la tierra del peso del suelo, del peso del cielo. Eso contaban las memoriosas. Y por eso dicen las memoriosas que los más pequeños, los indígenas, las niñas, los escuincles, las mujeres, los militantes, los artistas, los cineastas, las arquitectas, las investigadoras, los poetas, las predicadoras, los bailarines, los pintores, las acadianas, los teatreros, los bailarines, ninguno va a recibir los poetas, los insurgentes y las insurgentas. Somos invencibles. No. Insurgenta por todo para luchar por la liberación. Se insurgenta del pueblo pobre, se rebelde por necesidad.
con trabajo siendo visitas. Está todo estado de pueblo, estando está todo mexicano, cantaremos nuestra libertad. Ah, grande Martín, que ya están hermanos unidos, fuerzas en esta lucha de liberación. Mexicanos, alcanzaremos nuestra libertad. Y a todos los mexicanos, alcanzaremos nuestra libertad. Y todas los mexicanas, alcanzaremos nuestra libertad. Muchas gracias, agradecerles. Quiero decirles también que este es un programa público, no pertenece a ningún partido. Todas estas canciones, esta poesía, coman frutas y verduras para que las nalgas se nos pongan duras. Cerramos con una pregunta. ¿Alguna interacción, por favor? ¿Una pregunta? Adelante. Sí. ¿Y dual en el sentido dual de género o dual de vida o muerte o dual de bueno o malo? Obscura. Obscura, ok. Mm. Mm. Em, yo creo que esas connotaciones son coloniales, pues el pensarlo en términos de dominación, de diablo, Dios, este binomio, me parece que tienen, y bueno, aquí está nuestro compañero teólogo, tienen una connotación colonial. Yo pensaría que en los pueblos nativos y en los pueblos mesoamericanos, indígenas, hay una fluidez de fuerzas, incluso en este texto de curanderas que Silvia nos comparte, habla de las deidades del panteón mesoamericano, en donde son duales en el sentido de que Tlazolteotl, por ejemplo, que es una deidad masculina y femenina, que es una deidad que castiga pero perdona y que en Occidente es muy difícil esta coexistencia de contrarios, ¿no? Y que en Mesoamérica sí sucede. Entonces, es esta fluidez. Entonces, las curanderas, yo diría, pienso a través del trabajo de Silvia, que no es que trabajen con fuerzas oscuras en el sentido católico tradicional, sino que trabajan con la dualidad de la existencia y del universo, ¿no? Eso sería algo que podría contestar. Sí. Gracias. Este aspecto, dualidad es no en oposición en Mesoamérica, sino complementariedad. En Occidente es oposición blanco contra negro, vida contra muerte, luz contra oscuridad, cuerpo contra espíritu. Y en Mesoamérica no es contra. Si hay luz, hay oscuridad. Si hay dentro, hay fuera. Si hay muerte, hay vida. Por eso, 1 más 1 en Mesoamérica es 1, todo tiene dos caras.
es lo mismo. Esta estadualidad fluida, además, no se queda estable, es dinámica, siempre se está moviendo. A veces hay que hablar desde la luz, se hay que trabajar desde la oscuridad. A veces hay que hablar, a veces hay que guardar silencio. Llega un occidental y no entiende esas categorías y dice Dios o el diablo. Estos curan o curanderas de la oscuridad, de lo negro, y lo malinterpretan. Muy bien intencionados según, pero sus categorías eran occidentales. Los informantes le decían algo y él lo que transmite ya es versado en su categoría occidental, lo que nos cuenta. Ya no es la versión mesoamericana, es su interpretación. Muy bien intencionado, pero no se podía quitar de su mirada. Entonces alguien desde afuera mira y dice, esta cura con oscuridad es el mal. No, desde Mesoamérica no es el mal, todo tiene luz y oscuridad, todo es dentro y fuera. Lo material se vuelve etéreo, se vuelve gas, se vuelven estos airecitos que hablaba su chiqueza. Entonces, y es una interpretación colonial, es decir, por oscuridad. Es que esas curanderas son del lado oscuro, ten cuidado porque es del diablo. No, desde Mesoamérica no hay esas categorías. A veces requiere guardar silencio, a veces requiere hablar mucho, hay curanderas de mucho habla, es la voz la que sale. Curanderas que guardan silencio, no es la voz, es la mano. Lo que requiere Mesoamérica, como es fluido, va requiriendo, ahorita le doy la palabra a Margaret antes de que se me vaya, que toca los servicios parroquiales. Existe una agenda de Carlos Montemayor, aquí la amiga Alicia Dorantes las tiene que le interese desde la cátedra Carlos Montemayor es la nueva agenda. Y desde el Teatro Malabares esta colección de entrevistas, aquí hay una entrevista a Silvia Ramos, también de estos libritos, que aquí aparece una entrevista a la mujer. Sí. No, de decirte que en este libro, en la primera entrada, el primer artículo, Silvia toca ese tema que te interesa, ¿no? Y digamos, lo interesante es cómo habitamos esa contradicción, sin dicotomizar. No hay bueno y malo, no hay sino que hay los dos al mismo tiempo, siempre. Entonces, por ejemplo, ella nos dice que el acto terapéutico se encuentra dentro del dinamismo del universo. Y el dinamismo del universo que son palabras de ella, que procede de las fuerzas generales en la contradicción, su fluidez, su permanencia y el devenir perpetuo. En contra de esta idea estática, digamos que nos, ¿no? Sí, nos fija, nos encorseta, nos clasifica, nos vuelve A o B. Aquí habría siempre, a cuenta el yin y yang, pero el movimiento perpetuo, ¿no? Entonces, sí es válido, ¿no? La respuesta es sí, es válido. Sin embargo, me gustaría hacer una pregunta para visualizar estas cosas. Ah, bueno, si quieres que hable, va a complementar la misma pregunta. Bueno, súper breve también. Este mundo maniqueo, blanco, negro, bueno, sí es totalmente colonizado de una visión colonizada europea. En el libro, y bueno, también lo sabemos los pueblos, todo está interconectado. Lo que somos adentro es afuera. Entonces, dentro de esta visión mesoamericana, pues lo que se busca también es cuidar el equilibrio. De ahí que muchas veces las mujeres que curan, que en su mayoría son curanderas, que hay curanderos, claro, pero también son en mayoría ellas, pues se trata de buscar un equilibrio, y lo vemos con la salud, lo que ellas hacen es equilibrar. No es ni bueno ni malo. Vemos cómo con el tiempo se llega justo con la colonización, esta mirada androcéntrica, esta mirada colonizadora, se busca satanizar. Entonces se habla incluso de deidades como Xochitl, que tiene ciertos poderes con las plantas, históricamente, y hasta las curanderas actuales se les sataniza. Pero no se trata más que de buscar el equilibrio entre estas fuerzas que están siempre en dinámica. Sin embargo, se sabe, por ejemplo,
cuanto a las curanderas de tono, que libran batallas oníricas, por llamarlo de alguna forma, en donde sí hay deliberadamente la búsqueda de un desequilibrio contra alguien que puede considerarse un opositor. Y también hay una devoción, digamos, surgida a partir quizá del New Age hacia la Santa Muerte. Incluso han recibido presión por parte de los grupos armados del narco, que son los que más veneran este tipo de deidades, ¿verdad? Para forzarlas a trabajar para ellas. Y otra pregunta que tenía por ahí es, ¿hay algún registro en los estudios de Esquia Marcos relacionados con Pachita o es un tema exclusivo de Greenberg? Porque ella, bueno, hasta donde se sabe, fue un fenómeno muy especial dentro del curanderismo mexicano, ¿no? Es mesoamericano, porque ciertamente es un sincretismo entre el mundo colonial y cristiano, con este horizonte siempre de bueno y malo. Está tratando de apagar. Bueno, porque por ejemplo la conciencia acerca del demonio que tienen aquí en Coajimalpa no es como la de un ente netamente maligno, de hecho es más bien un divertido, es burlón, es un demonio. Tienen el baile de los diablitos, ¿no? Pero bueno, así en general. Sí. Vuelvo al micrófono y sí. Entonces sí que no analizó nada de lo de Pachita. Yo creo que como tema específico, Pachita, el personaje, Pero sí es bien analizado, lo que lleva sí lo ha trabajado. Sí, el espiritismo trinitario mariano. Si años trabajado ese tema, el espiritismo. El personaje Pachita no, yo no conozco ningún trabajo específico de Silvia. El espiritismo sí que hay trabajos de ella. Y de Greenberg, no. Luego le preguntamos. No hay nada escrito, no. Mire, pues, muchísimas gracias. Agradecemos al Museo Regional, al Museo de Arte Indígena Contemporáneo, las facilidades establecidas en su fundación, y los invitamos a adquirir la agenda Carlos Montemayor y el libro que se llama El Volcán, una larga entrevista con Silvia Ramos. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Todos, Ricardo Benegas, director de Terros Malabares, que nos ha coordinado. Sí, Y desde la revista Ilaciones, pues vamos a sacar el número 4, es una revista electrónica, ya que hablamos del electrónico, acá con Quetzal y Ricardo, Gómez acá con Ricardo, avisa en torno al 4. Y aprovechamos todos los anuncios de la vida. El 4 de diciembre, una película de Ricardo, dirigida por él y otro compañero cineastas, sobre el trabajo del gran pintor Lionel Maciel, aquí en el Cine Morelos. ¿A qué horas? A las 6:30, el 4 de diciembre. 4 de diciembre, 6:30 de la tarde. A que nos dicen que la poesía tenemos este sábado, este sábado, a las 11 de la mañana, en la sala 9 de Bolsa de Jardín Mola, desde las 12 de la mañana, el Festival Internacional de Poesía, Carlos Malabares.